Fíjate, es la pubarquia. La binaria saben lo que es, ¿no? En el varón también hay pubarquia y hay espermaquia. Estos son términos que se dan. Antes de que todo suceda esto de acá, sucede la adrenarquia. ¿Se acuerdan qué era eso, no? La adrenarquia es una secreción que da la glándula que ya borré, la suprarrenal, la capa reticular de andrógenos a hombres y mujeres. Fomenta todo este desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces la escala de Tanner es nuestra principal herramienta para ver qué está pasando. Número 2, ¿cómo estudiamos la fertilidad en el varón? Material. En su clase han hecho cuántos tenemos de espermatozoides, cuántos deben ser móviles, cuántos deben ser normales, cuántos deben ser por cada centímetro cúbico. Eso se estudia en el espectrograma. Y por último, una aplicación de fisiología para lo que son las damas, métodos anticonceptivos naturales. ¿Cuántos son? A ver, uno, natural, sin uso de nada de barrera. Doctora Guamán, uno. ¿Puedes repetir? Un método natural de anticoncepción. Ella es de un colegio religioso, ¿eh? Por seguridad. O algo parecido. A ver, doctora Reyes, un método anticonceptivo natural. ¿Que nada, en serio? ¿Todo se reserva a los preservativos? No te pasen, ¿no? Algo tiene que ver. Perdón. Eso de los días, no sé. Método del ritmo. A ver, ¿El otro método? el moco cervical. Moco cervical, muy bien. Otro método, temperatura. Otro método, lactancia materna. ¿Alguien me la cierra donde vienen para arriba? ¿Se dan cuenta que se lleva más o menos año y medio cada uno de ellos? ¿Por qué? Porque como no hay lactancia materna exclusiva, esto bloquea una hormona. Debes saberlo para utilizar un carta. En tu vida está el sustento fisiológico de por qué cada método funciona. Nosotros vamos a ver básicamente el ritmo nada más, pero falta el moco cervical, temperatura y lo que es lactancia materna, que también lo vamos a explicar, ¿de acuerdo? Esas son las cosas que se ven en la guía número 14. Repito, ustedes, ¿de acá es Chero? Entonces, bueno, ustedes tienen suerte que ahora se pide permiso al estudiante, que antes de sacar una muestra de antes el profesor, antes de la pandemia, el profesor que estaba acá, se agarraba 4, llegaba al baño y traía una muestra como sea, porque ya no te cuento cómo, pero la muestra que tenía acá, así que bueno, como ya están con los derechos, que no me puedes hablar de intimidad, generación de cristal, ya. Entonces, empecemos por sacar el plan de Pokémon. Esto viene en su examen, a partir de acá, modo grabación, porque todo viene en su examen. Los términos que se van a dar acá también, así que tengan cuidado. En esta oportunidad hablaremos sobre los estadios de maduración sexual según Tanner. Comenzamos a hablar entonces de los estadios de maduración. ¿Qué toma el Tanner para las damas? Nada más el tamaño de la mano y el vello público, nada más. ¿Quién fue Tanner para empezar? Este tigre fue un veterano estadounidense que empezó a aparecer, hoy ya tenía 8 años, y de acá también, pero generalmente no son iguales. Y ellos son iguales. Y estudió más de 70.000 pacientes, vio las características físicas de ellos y empezaron a notar las variaciones normales en el patología. Y creó la escala de Tanner, que se emplea hasta hoy día. ¿Cómo se hace la escala? Mirando al paciente desnudo y nada más. De pie, sobre todo, el varón de pie. De pie. Ambos de pie, para ver cómo está la parte genital. ¿Ok? Empecemos, por favor. Sexual según Tanner para una mujer. Pero primero recordaremos los conceptos básicos de anatomía de la mama. Tenemos entonces a la glándula mamaria, al complejo areola-pezón, dentro de este a la areola, que es la zona más hiperpigmentada de la mama, y el pezón, que es la región que también está hiperpigmentada y que protruye. Los estadios de Tanner en una mujer se denominan M1, M2, M3, M4 y M5. El estadio Tanner 1 o M1 es una mama sin cambio, es decir, de una niña prepúber, lo que significa que la pubertad inicia en M2 o Tanner 2 con la presencia del botón mamario en la inspección. Aquí nosotros vamos a ver un aumento del diámetro solamente. Se
llama telarquia, ¿de acuerdo? En el M2, M de mama, telarquia, no se olviden. Ahí se da el mayor crecimiento de las niñitas, hasta 8 centímetros por año. De la areola mamaria. Por lo tanto, en Tanner 2 la palabra clave es areola. Luego sigue la etapa de Tanner 3 o M3, donde ya la mama sobrepasa la areola. Quiere decir que no solamente hay un aumento del diámetro de la areola, sino también del resto de la mama. Esta etapa se conoce como la etapa de mama en cono. Y es muy importante porque aquí se va a dar la presencia de la máxima velocidad de crecimiento en las niñas, que es aproximadamente 8 centímetros por año. Luego sigue la etapa de Tanner 4 o M4, donde ya hay un doble contorno de la areola y de la mama, ¿no? Es decir, la areola ha sobrepasado el contorno de la mama. Esta etapa se conoce también como la etapa del doble cono. Y es muy importante porque aquí también se da la presencia de un evento con mucha importancia para la niña, que es la menarquia o de su primera menstruación. Y finalmente, la menarquia está en el 4, generalmente. Eso marca ya la madurez sexual completa de la dama y luego sigue hacia la evolución de la ¿de tenemos a la etapa de Tanner 5, que ya es una mama adulta, donde la areola y la mama están al mismo nivel y solamente protruye el pezón. La ejaculación de Tanner en los varones se denomina G1, G2, G3, G4 y G5. Y G viene de genitales, M viene de mama. Miren que en los varones lo que se ve es la presencia de vello púbico que se llama pubarquia. Se ve el tamaño de los testículos y el tamaño del pene, ¿no? Con el varón nada más encontramos esto. Entonces, tienen que saber las edades también a las cuales cada una se da. Sobre todo esto tiene que ver con las damas. Si sus mamás han menstruado a los 15 años, ustedes también van por ahí. Tiene una cuestión hereditaria que es influyente, pero ahora, bueno, como no lo tiene celular, ¿cierto? No veía todos tus patéticos y todo eso ahí, entonces no estaba estimulada para que ahora la menstruación ha bajado en edades. Entonces, hay un elemento del factor externo que puede cambiar un poco el hecho de antes, no sé si más estudiaban en el colegio religioso, pero yo estudiaba en uno religioso y un día llegó un chico, un poste de una chica en bikini, expulsado del colegio. En bikini, ¿no? Ni siquiera de luz, en bikini, expulsado del colegio. Al igual que la mujer del estadio Tanner 1 o G1 es de un niño prepúber, es decir, sin vello púbico, el escroto no está pigmentado, el pene es pequeño y el testículo mide menos de 4 centímetros cúbicos. Ya en el estadio Tanner 2 o G2 se inicia la pubertad. Y lo más significativo aquí es el aumento del diámetro o volumen de los testículos a mayor o igual a 4 centímetros cúbicos. Luego sigue el estadio Tanner 3 o G3, donde además de crecer el testículo, también crece la longitud del pene. Luego sigue el estadio Tanner 4 o G4, donde además de crecer el pene y el testículo, también va a haber un esbozo del glande y el escroto se va a pigmentar. Este estudio es muy importante, ya que aquí se va a dar la máxima velocidad de crecimiento en los niños, que es 9 centímetros por año, y además su primera espermarquia y eyaculación. Luego tenemos el estadio Tanner 5 o G5, donde ya vemos que los testículos miden aproximadamente 25 centímetros cúbicos y lo resultante aquí es que el glande está totalmente conformado. Al finalizar vamos a ver los estadios del vello púbico. Pero ¿cómo sabemos que el niño ya tiene 4 centímetros cúbicos de tamaño de su testículo? Pues existen muchas maneras de medirlo, como por ejemplo con el orquiómetro de Prada, que son este tipo de cuentas, las cuales debemos comparar con el testículo del menor para saber en qué nivel o grado de modulación está. Pero también podemos medir en centímetros y tener esta tabla a la mano para comparar el volumen del testículo. ¿No? Como por ejemplo de esta manera. Ya en un estadio Tanner 2 o G2, vamos a ver que el testículo, según el orquiómetro de Prada, está en la cuarta bolilla, mide aproximadamente 2.5 a 3.2 centímetros. Finalmente tenemos los estadios simultáneos que buscan el grado mal. Finalmente, este aparato que está arriba, se llama un orquiómetro de Prada. Llegan al niño, como se puede tocar el testículo, se toca el testículo con 2 dedos, podemos ver también un taller sobre eso.
Luego se mide cuál es el tamaño del testículo comparado con estos estadios. Y el número 4 es de los prepúberes, ¿de acuerdo? Entonces se te va tomando el volumen de cada uno de ellos según cada examen, a qué edades se da esto de acá, en promedio. ¿Qué edad está en el 3, qué edad está en el 4, etc. Ahí están todos los volúmenes, sobre todo testiculares. Lo que más importa es el volumen testicular estatura. 5 a 3.2 centímetros. Finalmente tenemos los estadios simultáneos según por el grado de maduración del vello púbico, que es muy similar en niñas y en niños. Por ejemplo, el estadio 1 es de una niña prepúber y de un niño prepúber, es decir, no existe ningún rastro del vello púbico. Ya el estadio 2, el vello púbico va a estar en los niños solamente en la base del pene y en las niñas solamente en los labios mayores. En el estadio 3, ya el vello púbico va a estar sobre el pubis. En el estadio 4 se va a extender hacia la zona inguinal, pero no va a alcanzarla. Y ya en el estadio 5 va a sobrepasar la línea inguinal, ¿no? Lo que se conoce como vello púbico de un adulto. Estas son mis referencias bibliográficas. Ahora, ¿cómo evaluamos el líquido seminal? ¿Cuáles son sus características físicas? ¿Cuáles son las características químicas? Y sobre todo, ¿cuánto tenemos espermatozoides? ¿Cuál es el número normal por metro cuadrado que esto es? ¿Cuánto es el volumen normal de líquido seminal? ¿Cuál es el pH del semen? Vamos a ver acá. 1.55 mililitros. 1.5. Y el pH. Para el análisis macroscópico se va a hablar lo que es el color. El semen tiene un color grisáceo o un poco amarillento. Si se presenta otro color, puede ser indicativo de una infección. También se va a evaluar el pH, el cual está situado entre 7,2 a 8. La variación de este puede indicar la presencia de infección o algunas alteraciones en la producción del líquido seminal. También se analiza la viscosidad, la cual se mira a través de la presencia de hilos. También se mira la licuefacción, la cual se produce al dejar reposar la muestra unos 20 minutos a temperatura ambiente. Aquí el semen se tiene que volver menos compacto con el fin de que se pueda... Para que la idea no sea la correcta, eso es un lenguaje metafórico. ¿Cómo es la licuefacción? Sacan la muestra de semen, en el frasquito, es media grumosa. Luego de 30 minutos actúa una proteína que se llama fibrinolizina, que la produce la próstata. Lo que era bien grumoso se vuelve casi líquido, eso se llama licuefacción. De un estado grumoso, casi semisólido, a un estado líquido que recién ahí es que uno toma la gotita y la lleva al micrófono para evaluar, ¿de acuerdo? Antes de eso es algo más complicado. Realizar correctamente el análisis microscópico de la muestra. Esto se debe a una proteína expulsada en el eyaculado llamada fibrinolizina, la cual se encarga de la licuefacción del semen. Si esta no se produce, es porque puede haber una patología. En cuanto al volumen, tenemos que a partir de 1,5 mililitros es considerado un volumen normal. Si se presenta en menor cantidad, se va a conocer como hipospermia, lo cual tiende a producir infertilidad masculina, ya que si se expulsa menos de 1,5 mililitros de volumen del eyaculado, es complicado que los espermatozoides puedan recorrer todo el largo camino hasta llegar a las trompas de falopio y encontrarse con el óvulo. También se puede presentar el caso de aspermia, donde el hombre no es capaz de expulsar ningún fluido en la eyaculación. En este caso, se debería encontrar la causa de esta alteración y comprobar si existe producción de espermatozoides en los testículos. También se puede presentar la hiperespermia, que es cuando la cantidad de líquido seminal eyaculado es superior a los 6 mililitros. Esto no es causa de infertilidad, pero suele relacionarse con un tamaño grande de las vesículas seminales. En cuanto al análisis microscópico, vamos a empezar con lo que es la concentración de espermatozoides. En este caso, se coge una gota de semen y se coloca en una cámara de recuento. Este procedimiento consiste en contar los espermatozoides que hay por cada... ¿Cuánto es el pH del semen? 7.2 a 8. A 8. ¿Cuánto contribuye a la formación de semen? La próstata, las vesículas seminales y el cilindro. ¿Cuál tiene más contenido de lo que sale en el líquido seminal?
70% de vesículas seminales, 25% de la próstata y apenas 5% del epidídimo. De modo que si a algún paciente le quitan la próstata, sigue eyaculando, ¿no? ¿Sí? Sí. Menos, pero sí. Si le hacen vasectomía, ¿sigue eyaculando, ¿no? Sí, pero sin espermatozoides. Entonces, tener cuidado con eso porque las características macro son muy importantes. Recuerden que es una secreción glandular de todo lo que son próstata, vesículas seminales y dentro de ellas vienen las células que vamos a ver ahora en esta. 25. Cada 10 cuadros, es decir, en cada fila o columna. Este recuento debe ser multiplicado por el factor 10 a la 6. Y finalmente se va a obtener la concentración de espermatozoides expresada en millones de espermatozoides por mililitro. Por último, para saber la cantidad total de espermatozoides que contiene una eyaculación, será necesario multiplicar la concentración espermática obtenida por el volumen de la muestra de semen. El valor normal es a partir de los 39 millones de espermatozoides por eyacular. Cuando la muestra se encuentra en los valores normales, se va a conocer como normospermia. En cuanto a las alteraciones, vamos a tener la oligospermia severa, que consiste entre 14 a 5 millones de espermatozoides por mililitro. La oligospermia moderada, que es de 5 a 1 millón de espermatozoides por mililitro, y la oligospermia severa, que es menos de 1 millón de espermatozoides por mililitro. Luego tenemos la criptozoospermia, que son 100.000 espermatozoides por mililitro, y la zoospermia en casos extremos, que es cuando no se encuentra ningún espermatozoide en el semen. También se va a mirar lo que es la motilidad. Acá bajo el microscopio se analiza una pequeña gota de semen en la cámara de Magley o en la cámara de Newau. Se va a mirar lo que es la progresividad, es decir, si la movilidad es progresiva o no. Estos datos que van apareciendo acá, por favor, cuánto debe ser la movilidad normal, la movilidad progresiva, nos van apuntando, cuánto debe ser la necrospermia, cuánto debe ser la teratospermia. Eso está colocado en el video, por favor. Vamos. La forma de movimiento, es decir, si los espermatozoides se mueven de forma rectilínea, en círculos o en zigzag. Y la velocidad, acá se va a notar si el movimiento es rápido o lento. Existen diferentes tipos de movilidad. La movilidad tipo A o grado 3, es donde los espermatozoides cuentan con una movilidad progresiva, rápida y rectilínea. La movilidad tipo B o grado 2. Aquí se mueven de forma progresiva pero lenta. La movilidad tipo C o grado 1, donde cuentan con una movilidad lenta y sin desplazamiento, es decir, no se observa progresión, sino que se mueven sobre la misma posición. Y la movilidad tipo D o grado 0, donde los espermatozoides se encuentran estáticos o inmóviles. Acá es necesario averiguar si se encuentran vivos o están muertos. Entonces, no solo el número habla de oligospermia, azoospermia o normospermia, ¿de acuerdo? Sino también tenemos las características físicas. Si están muertos se llama necrospermia, y es cuando su índice es mayor de 42%. ¿Ya vieron cuántas formas deben ser móviles y cuántas deben desplazarse? También se realiza la vitalidad. Acá se va a calcular el porcentaje de espermatozoides vivos y muertos de la muestra de semen. Aquí, en una lámina se va a colocar una gota de semen y una gota del colorante de eosina y se va a esperar de 1 a 2 minutos para posteriormente observarlo al microscopio. Aquí, una característica de los espermatozoides muertos es la presencia de perforaciones y agujeros en sus membranas, por lo que esto los va a hacer permeables al colorante de eosina. Cuando se realiza la tinción y se observa al microscopio, los espermatozoides muertos aparecerán teñidos. Por el contrario, la eosina no será capaz de penetrar en los espermatozoides vivos, puesto que su membrana está intacta. Por esta razón, los espermatozoides vivos aparecerán de color blanco. Cuando el porcentaje de espermatozoides muertos en la muestra espermática es superior al 42%, se conoce como necrospermia. ¿Okay? Y cuando hay espermatozoides muertos, ahora, ¿cuántas formas hábiles y no normales deben haber para que haya fecundación con el líquido seminal? Se llama teratospermia. Deben haber por lo menos 15% de formas móviles y normales para arriba para que haya fecundación. Si hay menos de ese porcentaje de espermatozoides normales, hay un problema de fecundación. Y lo malo es cuando hay una fecundación con uno que tiene dos cabezas, todo eso de ahí, hay un aborto espontáneo. Se pierde la fecundación. También se va a analizar la morfología. Acá se mira la presencia de espermatozoides anormales y en qué cantidad se encuentran.
Para esto es necesaria la fijación de una pequeña muestra del total del eyaculado en un portaobjetos, lo cual implica la muerte de los espermatozoides. Luego se procede a una atención biológica como la hematoxilina eosina. Aquí la eosina se va a unir a los elementos electropositivos de la célula y va a tener una coloración rosada, y la hematoxilina se une a las moléculas electronegativas de los espermatozoides obteniendo una coloración en tonos azules. Acá se va a hablar lo que es la cabeza, la cual debe ser ovalada y lisa, de unos 5 a 6 micrómetros de una zona un poco más. Finalmente, elementos de un espermatozoide, ¿esto cómo se llama? Acrosoma. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay en esta zona de acá? Ven ahí como una gota blanca. ¿Qué es eso? El acrosoma es una parte de la cabeza del espermatozoide que tiene unas enzimas líticas que penetran la zona pelúcida del cuando llegan a la fecundación, únicamente por sacarlo se mete en la cabeza, no otros espermatozoides. Esto permite liberar unas hormonas líticas que lisan toda la pared del óvulo y permiten que este folículo masculino entre al óvulo y finalmente se quede. Entonces, a manera de entendimiento, y como ven cómo va a llevar el examen, aquí hay 3 casos clínicos que vean, por favor, los resuelven y ahí vienen todas las guías número 3. Tienen para trabajar en esto por 15 minutos por grupo de 5. ¿Está? Es lo que tienen que usar. Este es el caso 1, el caso 2, el caso 3. Después llega algo parecido en tu examen. Y aquí está lo que tienen que hacer en su guía. Los signos y síntomas de las 3 patologías más importantes que hemos visto en esta guía. Por favor, todos trabajando, tienen 15 minutos más. Diagnóstico y